¿Qué diferencia hay del diagnóstico que dio Prebisch de lo que había que hacer en la Argentina? ¿Qué diferencia hay con el diagnóstico que hacen hoy? Que había que abrir la economía porque estaba cerrada, porque el Estado protegía demasiado a la producción nacional, que había que tomar crédito y ahí empezamos a endeudarnos nuevamente. Ahora, ellos pensaron que proscribiendo el peronismo, que exiliando al líder y haciendo lo mismo que han intentado hacer o que intentan hacer hoy con Cristina, es lo mismo. Hay que desgastar y destruir al líder popular. Lo mandaron al exilio el general Perón. Pensaron que fusilando a los compañeros en el 56, pensando que interviniendo y poniendo en la cárcel a nuestros dirigentes obreros nos iban a quebrar. Después de 18 años se dieron cuenta que seguíamos de pie, firme y con las mismas convicciones. Y vinieron con más saña, pero con el mismo proyecto. ¿Qué diferencia hay entre lo que planteaba Martínez de O y lo que plantean estos señores economistas que están en el gobierno? ¿Qué diferencia hay? Si nosotros lo vemos patente en esa propaganda de la silla que se sientan y se rompen porque son nacionales. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay en el endeudamiento que están haciendo ahora y el enorme endeudamiento que comenzó con aquella dictadura? ¿Qué diferencia hay con el debilitamiento y la destrucción de las empresas estatales que empezaron en ese momento? En nombre de ese proyecto oligárquico nos quedaron 30.000 compañeros en el camino. Luchábamos por eso, que es lo mismo por lo que luchamos nosotros hoy. No hay diferencia, compañeros. Pero fíjense ustedes que cuando después de semejante genocidio pensaban que nuestro movimiento estaba doblegado, volvió a ponerse de pie. No ganamos una elección, pero sí reconstruimos el movimiento obrero, volvimos a levantar el programa de los 26 puntos y dijimos dignamente la política que había que llevar adelante. Aquellos 26 puntos decían, el punto número 1, no se puede pagar la deuda externa sin antes reactivar la economía nacional. Era el punto número 1 del programa del movimiento obrero conducido por Saúl Ubaldini. Bueno, fíjense ustedes, ellos creyeron que después de esa etapa difícil de los años de Alfonsín y que venía un gobierno peronista que fue dócil, que fue entregado, que fue traidor, y ellos pensaron acá se acaba el movimiento peronista. Eso era lo que pensaban. Acá destruimos el movimiento sindical porque hay 4 atorrantes que están dispuestos a negociar la entrega de las empresas del Estado, las privatizaciones. Con eso los compramos y así desarticulamos el movimiento. Y entonces se acaba el fenómeno maldito. Y creyeron que lo habían logrado. Creyeron inclusive en el 2001, cuando se decía no creemos más en nadie, que se vayan todos. Creían que había muerto nuestro movimiento, que habrían muerto nuestras organizaciones del pueblo. Y en el 2003, un compañero que vino del sur con su compañera demostró que esos ideales no estaban muertos, estaban vivos en el pueblo y había que despertarlos. Pero ¿cómo se despertaba? ¿Cómo se despertaba ese sentimiento que interpreta la mayoría con políticas concretas? Es la política del desendeudamiento, que es la política del Perón cuando decía antes me cortan las manos que endeudar al país. Esa es la política que llevó adelante Néstor. Y era clave, fundamental, porque los recursos iban afuera o se volcaban adentro. Y volcándose adentro generaron 5 millones de puestos de trabajo y dignidad para la totalidad del pueblo. Vino esta compañera, una verdadera patriota latinoamericana, porque es quien se plantaba allá en la ONU para denunciar la dictadura financiera, la misma que denuncia el Papa hoy. ¿Cuántos dirigentes mundiales se paraban allá en la ONU y denunciaban que el sistema financiero internacional es un sistema criminal? Cristina lo hizo, por eso es una gran patriota argentina y latinoamericana. Ese es el gran problema que tiene la oligarquía. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta.
Es el gran problema, es la obsesión. Que cuando van a Europa queriendo convencer, se agachan, se arrodillan para que traigan inversiones acá, terminan de dar 10 millones de explicaciones por qué les conviene venir a invertir a la Argentina y le dicen, pero no volverá el peronismo. Y Macri se vuelve loco. Y cuando vienen los líderes mundiales acá, también hablan, hacen fiestas, le dan de comer, todo, y después quedan contentos pensando, ya lo convencí al Estados Unidos, la convencí a la de Alemania, ahora va a convencer a los empresarios para que vengan acá. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Trump? ¿Qué le dice Merkel? Le dice, ¿y por qué no está presa Cristina? ¿No volverá el peronismo? Y ahí se frustra nuevamente esa intención que ellos tienen, el populismo, el movimiento popular, eso que nunca pueden matar, porque es el pueblo mismo, son los trabajadores, es el sentimiento profundo del pueblo, es interés de la nación. Por eso, la importancia de unidad ciudadana, la importancia de los compañeros que integran todas las listas es que están convencidos de eso, están convencidos que somos parte de una línea histórica, están convencidos de que tenemos ideales concretos, que tenemos proyectos y que esos proyectos, si alguna vez se interrumpieron, ha sido por la intolerancia, por la violencia, que no la usamos nosotros. Como dicen ahora, cualquier cosa, dicen, miren la violencia de esto. Son kirchneristas, enseguida, lo primero que dicen. Y digo yo, si no es violencia dejar a una familia sin trabajo, si no es violencia que no hay un plato de comida en un hogar, eso es violencia y genera todo lo demás en el país. Hay que acabar con esa violencia. Ni un despido más, ni un despido más en Argentina. Por eso en estos 15 puntos que ratifico, es importante que todos nos metamos en la cabeza esos 15 puntos. Porque parte de la emergencia, parte del no despido, del no aumento de salario, de la emergencia farmacéutica, de la emergencia también con respecto al tema de los monopolios que suben los precios, esa es la emergencia, es lo más urgente. También toma ejes muy concretos con respecto a la postura en el Congreso, porque se viene una discusión de reforma tributaria. Nosotros también queremos una reforma tributaria, pero es absolutamente opuesta a la que plantean ellos. La reforma tributaria que nosotros planteamos es que hay que sacarle la plata a los que roban en el país y devolvérsela a los que trabajan, porque para nosotros hay una sola clase de hombres y mujeres, los que trabajan. Y Perón decía que los otros son los parásitos que viven de los que trabajan. Esa es nuestra filosofía, esa es nuestra doctrina, esos son nuestros ideales y también tenemos que prepararnos porque seguramente vamos a ganar una elección y junto con la elección tenemos que fortalecer nuestra organización popular porque ya lo decían nuestros compañeros, allá después de 18 años de resistencia volvía las elecciones del 73 y nuestros compañeros de la Secretaría de los Argentinos decían con certeza: no alcanza con ser mayoría. Siempre fuimos mayoría, pero nunca pudimos derrotar la desigualdad, nunca pudimos contrarrestar las injusticias. No alcanza con ganar una elección, porque podemos tener el gobierno, pero no podemos controlar a los poderes que condicionan ese gobierno, y nos pasó con Cristina, cuando le ponían 10 millones de trabas, y de alguna manera, de ahí se explica la derrota. No pudimos completar todo lo que tendríamos que haber hecho porque lo que le impidieron son las mismas corporaciones que hoy están en el gobierno. Por eso no nos pidan que la llamemos democrática. Prepararnos para venir y en esta oportunidad histórica que volvamos, venir con las herramientas que alguna vez tuvimos y que lamentablemente no pudimos consolidar. Tenemos que empezar a discutir la reforma constitucional, porque en este país teníamos una constitución del 49 que decía que la propiedad solo debe existir en función social, que el trabajo humano es la base para la generación de la riqueza. Esa constitución eran los valores reales
de un movimiento revolucionario. Y no nos olvidemos esto, volver estando preparados para que no nos tire nuevamente una crisis y tengamos que volver a negociar con esos poderes que generaron la crisis, volver con el poder suficiente, con las organizaciones fuertes, con las convicciones y los ideales históricos y convencidos de que nuestro movimiento es un movimiento revolucionario porque nació de una movilización popular un 17 de octubre de 1940.